Bienvenidos intercesores 24 horas. La paz de Jehová sea con todos nosotros y el Señor sea con ustedes también allí donde quiera que están. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios porque nuestro Dios siempre es bueno. Todos los días que hizo Jehová los hizo para bendecirnos. Por eso nosotros nos estamos entrenando para alegrarnos y gozarnos en ellos, sin importar las circunstancias, lo que está pasando, los vientos, lo que digan. No, nosotros tenemos nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, y ese es Cristo. Sabiendo que nadie tiene más autoridad sobre nosotros que la que nuestro Padre le da, entonces estamos tranquilos, porque ¿qué padre le da autoridad a alguien para que venga a maltratar o malhacer con sus hijos? Jamás. Y nuestro Dios, que sí es bueno, definitivamente no lo hace. Entonces vamos a hablar de varias cosas. Nosotros oramos en el nombre de Jesús contra la brujería, la hechicería, la maldad y todas sus obras, porque las entendemos demoníacas y totalmente contrarias al reino de Dios. Entonces, cuando yo oro contra la brujería, la pregunta es, ¿por qué la brujería, la hechicería sigue teniendo dominio sobre mi vida? ¿Por qué sigue ejerciendo influencia? ¿Por qué el hechizo de la bruja puede encantar a mis hijos o del brujo o a mi esposo o a mí misma? ¿Por qué puede un espíritu seguir entrando a mi casa cuando ya la sangre de Cristo está, cuando ya el Señor Jesús hizo un sacrificio por mi vida, cuando yo lo he reconocido como mi Señor y Salvador? ¿Por qué estas cosas siguen pasando? Sencillamente porque la transgresión persiste, porque el pecado por el que entra o el derecho legal por el que entra este demonio, por el que entra esta situación, sigue vigente. ¿Por qué sigue vigente? Sigue vigente porque no ha sido perdonado, sigue vigente porque no ha sido expiado, sigue vigente porque no se ha establecido la sentencia sobre él. Entonces, vamos a sentar esto en la realidad. Resulta que yo estoy orando contra los brujos. ¿Cuáles brujos? Esos que vienen a mi casa para tratar de manipular, de controlar, de cambiar situaciones a su querer y a su parecer y no conforme al Señor. Entonces veo un esposo manipulador, un esposo que lleno de ego y de orgullo quiere quebrantar mi voluntad, mi libre albedrío y someterme de mala manera. Veo una suegra que se levanta contra mí para conspirando, andando por detrás, haciendo un montón de cosas contra mí. Voy a mi trabajo y veo gente que todo el tiempo está murmurando por detrás de mí. Esos son poderes satánicos, y gente que incluso está enfrente de mí, parte de mi familia, tal vez mis hijos, mi esposo, mi mamá, mi hermano, mi tío, mi primo, mi suegra, mi cuñada, gente cercana, mi mejor amigo. Y entonces yo los escucho hablando, y cuando hablan, hablan contra mí, o cuando incluso hablan con otras personas, lo que me trae el viento es que estas personas están hablando de mí y de una manera desconsiderada o una manera mentirosa, tratando de cambiar mis circunstancias. ¿Por qué esto pasa? ¿Por qué me rodeo tanto de este tipo de personas? ¿Por qué sigue llegando este tipo de gente a mi vida? ¿Por qué esta gente que va y hace brujería, cuando yo oro y digo, Señor, da tú la sentencia conforme a tu palabra, no mueren? ¿Por qué no se arrepienten? ¿Por qué no cambian? ¿Por qué Dios no trabaja con ellos? Porque hay brujería en mí, porque hay hechicería en mí, porque hay rebelión en mí, porque hay rebeldía en mí, porque en mí los pactos ancestrales de mis generaciones pasadas están vigentes. Y aunque yo no me dé cuenta o dándome cuenta me quiero hacer la desentendida y sé que ejerzo el susurro. No soy directa en mi hablar, aunque sea pausada, aunque sea dulce, aunque sea tranquila, no soy directa en mi hablar y hablo mentira. Sigo usando los velos, tratando de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, poniéndole colores, moñitos y suavizando las cosas de una manera que me estoy escongraciando con el que mal hace, disfrazando esto de amor. Dios es amor y también es fuego consumidor. Y es muy claro en lo que quiere y lo que no. Y nos ha dicho, obedezcan. ¿Qué? Esto, síganlos. ¿Para qué? Para que les vaya bien. Entonces, si yo todavía manipulo, si yo todavía hablo, y cuando hablo en mi intención está disfrazada, nunca voy directamente a lo que quiero, sino que siempre estoy buscándole la vuelta y estoy cizajeando como una serpiente, pero luego me siento incómoda porque otro habla de mí, pero yo estoy hablando de la gente. Me siento incómoda porque están haciendo brujería usando demonios, pero yo misma los poseo, yo misma los uso, yo misma los tengo bajo mi dominio y mi control, y también los uso contra la gente, disfrazando esto de yo tengo la razón, de esto está mal, pero los uso.
Hemos visto mujeres y hombres que usan la palabra para hacer brujería con la Biblia, y parte de esto es la cábala, por ejemplo. Pero en nuestro pueblo se ve personas que cogen la palabra no para instruir, no para enseñar, no para redarguir, no para acercar a las personas a Cristo, sino que se usa la Biblia, la palabra, para quebrantar la voluntad del otro y someterlo a ellos mismos, no a Cristo. Entonces es una mamá que con la palabra le trae terror al niño, donde le daña la figura de Dios, un Dios compasivo y misericordioso, para ella poder tener control y dominio sobre su hijo porque no sabe ejercer disciplina o por lo que sea, pero eso es demoníaco y tenemos que quitarle la máscara. Una persona que quiere influenciar y traer su diseño, bueno o malo, a tu matrimonio, y influencia, conspira, instiga, susurra. Ella, ¿cómo es eso cuando intriga? Trae intriga. Ese comportamiento en la misma iglesia. Fulano, bueno, yo tengo mis dudas, yo tengo mis reservas. No, yo no sé. Esa envidia, ese celo, todos esos espíritus se manifestaban en Jezabel. Todos esos espíritus se manifestaban en Dalila. Todos esos espíritus se manifestaban de Dalila. Había otros espíritus que también tenían que ver, en Jezabel estaban, con la ambición. Tenían que ver con el amor al dinero, al poder, al control, al dominio sobre los demás. Tenían que ver con la seducción también, porque la utilizaban como una arma, porque lo hacían básicamente con los hombres y no cualquier hombre, con un hombre que tenga sacerdocio, con un hombre que esté llamado al sacerdocio, con un hombre que tenga una relación de poder con Dios. Con este tipo de hombres es con los que este tipo de espíritus tratan, se esfuerzan por trabajar, porque al que ya está perdido y cogido, dígame para qué, es contra el que tiene un llamado. Usted lo vio con Sansón. Este juez le gustaba la mujer extraña, le gustaba la filistea, y revise lo que significa una mujer filistea. Entonces, este hombre que tiene esa inclinación es atraído por este tipo de mujeres. ¿A qué? A toda la perversión, que al final terminan llevándolos a su propia muerte, sea que cumplan o no el propósito de Dios, terminan muriendo fuera de la gracia porque se van por otro lado. ¿Por qué mis hijos son inclinados a irse con la mujer extraña? ¿Por qué mis hijos son inclinados a la fornicación? ¿Por qué mis hijos son inclinados? Porque eso todavía está en ti. Es necesario hacer los procesos, no los podemos saltar. Vuelvo y repito, no me canso de repetirlo. La salvación, el sacrificio para la salvación lo entregó el Señor Jesucristo y llevó la pena de nuestro castigo sobre su cuerpo. Isaías 53. Todo nuestro pecado, uno a uno, fue sobre él, para que fueran expiados, para que tú y yo pudiéramos tener salvación. Pero para que ese perdón sea manifiesto en la tierra aquí, usted y yo tenemos que conquistar la tierra que Dios nos dio. Esa que Cristo recuperó. La está ocupando otra gente, la están ocupando otros demonios, y usted y yo tenemos que conquistarla. Esa parte nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que acercar el reino de los cielos y su justicia aquí a la tierra. Somos los llamados a ello. Eso no lo va a hacer nadie por nosotros, lo tenemos que hacer nosotros. La mayordomía, el sojuzgamiento de la tierra, el cuidar la tierra, nos corresponde a nosotros. La sangre de Cristo, cada derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra, lo que hizo fue darle la posibilidad a la tierra de volver al estado original, a que la tierra pueda volver a producir y a dar como el Padre lo estableció, porque estaba corrompida de una manera que no podía dar lo que tenía que dar, y porque lo que había recibido, con lo que se había alimentado la tierra, era con sangre, con maldad, con pecado, con impiedad, con injusticia. Hoy nosotros estamos llamados a alimentar a la tierra de la manera correcta, porque la sangre de Cristo permite que al pagar el precio de estos delitos sobre la tierra, nosotros podamos venir y plantar ahora sí que frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de justicia, frutos dignos de misericordia, una conducta cada día más santa, más santificada, y que se manifieste el espíritu de Yahweh Melcadés, de Yahweh Shammah, de Yahweh, para que Él nos santifique, nos purifique, y que el Santo Espíritu de Dios pose sobre cada una de nosotros con fuego, para que haya esta tarde, Señor, en esta administración, bautismo por fuego. Quema, Dios mío, toda maldad, todo demonio que está influenciando
influenciándonos, Señor, que nos hace parecernos a Jezabel, a Dalila, a esta, Padre, a Talía, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús. Ten misericordia de nosotros, Señor. Danos bautismo por fuego para que sea quemada y consumida toda obra de maldad y seamos procesados como los metales y como las piedras preciosas para un día, Señor, serte útil, Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando una bruja se determina a hacer brujería contra mí, ¿por qué opera? Opera porque en mí todavía la hay, porque todavía la practico. Sabemos que la hechicería y la brujería tienen unos equivalentes en el reino. Para Dios la brujería y la hechicería es igual a la adivinación, es igual a la rebelión, a la rebeldía, al rechazo al Espíritu Santo. Ese tratar de controlar, de dominar a los demás y de llevarlos a conductas o a comportamientos, nosotros violentando su libre albedrío. Entonces, estas cosas hacen que cuando los brujos y los hechiceros quieren imponernos demonios, mandarnos espíritus, sueños, entrar en nuestros sueños y todas estas cosas, ellos encuentran un derecho legal, no encuentran la puerta cerrada, encuentran, como les digo siempre, el clavito puesto en la pared. Así, ora mucho, ayuna, vigila, ella hace esto, hace lo otro, pero mira que no ha dejado la brujería. Sigue ahí, manipulando, sigue tergiversando las cosas, sigue tratando de controlar a la gente, sigue incluso, qué vergüenza, en el pueblo del Señor, yendo a la tabaquera, yendo a la bruja, yendo a los grupos que la traen ese tipo de cosas. No discierne porque le gusta, le agrada, siguen yendo a otras cosas. Y ahí usted los ve yendo a culturas antiguas que no voy a mencionar para no ofender a nadie, buscando lo malo. Esos pueblos pecaron tremendamente contra el Señor. Aún teniendo la advertencia, aún teniendo el contacto con Dios, nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes, tenemos que invocar siempre al Espíritu Santo, llamarlo, eso se llama invocar, llamar al Espíritu Santo para que nos ayude a entender qué parte de estas culturas nos conviene porque son buenas delante de Dios y son conocimiento para entrar en tiempos proféticos como vamos a hacer hoy, pero también qué parte no nos conviene porque nos meten en el reloj del juicio. Ahora bien, dentro de esto, estamos en este momento celebrando, el pueblo judío celebra la fiesta que se le dio por estatuto perpetuo llamada Purim. Frente a Purim, vamos a hablar ahora de cosas que pasan dentro de este alineamiento profético y nos vamos a alinear a ese tiempo, a esa era, a ese espacio, a ese cronograma que nos permite entrar en una dimensión de eternidad para pelear con enemigos jurados contra nosotros que nos han estado haciendo la vida imposible. Pero para eso necesitamos que el Espíritu Santo nos dé un verdadero arrepentimiento, que nos dé una verdadera convicción de juicio y de justicia, una verdadera convicción del pecado. ¿Para qué? Porque ¿qué es tener convicción del pecado? La convicción del pecado tiene que ver con que yo estoy clara en que esta conducta es mala delante de Dios y que no me conviene hacerla y que aunque esta conducta viniera a mí, aunque esta conducta se me hiciera deleitosa, yo voy a buscar de parte de Dios, del Espíritu Santo, el arrepentimiento verdadero, que es el que consiste en que una vez que usted se ha arrepentido, una vez que en verdad usted ha entendido que lo que hace está mal y que si usted lo disfruta, y que si usted le es tan natural como a un alacrán picar, y ahí tenemos la historia aquella muy linda, pero bastante conocida, del alacrán que se encuentra un sapo a la orilla del río, o póngale lo que usted quiera, usted misma, a la orilla del río cogiendo un alacrán y le dice, yo te voy a pasar, pero si te paso no me piques, porque si me pica nos hundimos los dos. Y a mitad del río, cuando el río estaba bien recio, el alacrán simplemente levantó la colita y lo picó. Cuando la corriente los está arrastrando a los dos, les dice, ¿por qué? Le pregunta quien sea que llevara al alacrán, ¿por qué me picaste? Y él le dice, porque esa es mi naturaleza. Y el alacrán le dice, pero la culpa es tuya, porque tú sabes que yo soy un alacrán, que yo soy un escorpión, que yo soy una serpiente, que yo soy esto o lo otro, y sin embargo me pasaste del río. Y él le contesta, tú a tu naturaleza y yo a la mía. Yo ayudo, tú picas. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes y llegar a ese arrepentimiento genuino y verdadero, donde entendemos cuando nosotros tenemos la naturaleza, esta naturaleza está en nosotros, y eso aplíquelo a cualquier área de su vida: prostitución,
Hay muchos tipos de prostitución y la más dura es la prostitución espiritual, porque el Señor llama a su iglesia en los profetas ramera. Está ahí el adulterio, tremendo el adulterio espiritual, y está ahí, pero no lo percibimos porque estamos muy ciegos. Tenemos el robo, y el robo no es solamente el robo de sustraer en lo terrenal un bien o una posesión, también en lo espiritual lo hacemos en todos los niveles. Y así cada pecado, cada situación, cada circunstancia. Necesitamos reconocerlas dentro de nosotros para que estas cosas no vuelvan a pasar, para que estas cosas se vayan cerrando las puertas que le dan acceso a estas situaciones a venir contra nosotros. ¿Ok? Entonces, dentro de eso, vamos a hacer oración de arrepentimiento en el nombre de Jesús, de confesión de estas situaciones y de pecados, y solicitar al Espíritu Santo que sea manifiesto para que nos trabaje y nos muestre nuestro corazón, nos muestre nuestra mente, nos muestre nuestra voluntad en aquellas cosas que no podemos percibir, pero que están allí. Da vergüenza, le decía, como en el pueblo de Dios todavía vemos gente yendo a consultar literal a la bruja, las cartas, la taza del café, y algunos se van a otras culturas que no quiero nombrar para hacer cosas que ellos hacen, justifica, pero ese es el pueblo de Dios, ellos lo hacen, ¿cómo yo no lo voy a hacer, hermana? No fue dado para usted, fue dado específicamente para ellos. Y algunas cosas ellos las hacen sabiendo que están prohibidas, por eso viven en el lío y nosotros no nos tenemos que meter por allá. Hay que tener discernimiento. Ahora bien, vemos personas que la forma que tenían la traen a la iglesia, a la verdadera iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿De qué estamos hablando? Santeros, hechiceros, gente cargado de todos los espíritus que se manifestaban en Jezabel, en Dalía, en Atalía, que se manifestaban en estas mujeres, los traen aquí, los traen a la iglesia. Y cuando oran, oran conforme oraban a los demonios. Cuando piden, cuando claman, cuando invocan, las invocaciones no son correctas y están contaminadas por los principios que aprendieron en la brujería que traían, en la santería, en el satanismo, en la cábala, en esos ritos a los ángeles y todas esas cosas. Y todo lo que usted entienda, Feng Shui y todo. ¿Cuánto cristiano vemos todavía que no pasa por debajo de una escalera porque es mala suerte? ¿Cuántos cristianos vemos alterado porque una mariposa negra entró? ¿Cuántos cristianos vemos alterados porque le pasó por enfrente un gato negro? ¿Cuántos se escapan de pellizcarse cuando me ven a mí que soy negra porque era de suerte? Creo que decían, mamá, ¿era así? ¿Éramos de suerte los negros o de mala suerte? Sí, era de suerte. Y cuando uno ve una monjita también, o cuando ve un cura mejor de negro, ay, es un problema serio. Entonces, todavía vemos cristianos con todas estas cosas, todo esto es hechicería, todo esto es brujería. Hay una brujería ancestral que tiene que ver con las ruedas del tiempo. No sé si quiero enseñar eso, pero sí les tengo que enseñar de las ruedas del tiempo, de las ruedas que están en el trono de Dios porque ellas manejan el tiempo. Entonces, nosotros tenemos que tener discernimiento y tenemos que llegar a ese conocimiento. Tenemos que entender que hay muchas cosas que todavía se están haciendo y le dan cabida al enemigo. ¿Por qué? Por el principio bíblico que dice que una vez que un espíritu inmundo sale de nosotros, mire, cuando usted renuncia a todos estos comportamientos aberrantes, por ejemplo, nosotros tuvimos una sección, un seminario de liberación de la sexualidad. Ese seminario se quedó en el principio porque hicimos solamente 2 de 11 páginas. Ya usted sabrá que si en 2 días, creo, solamente pudimos abordar 2 páginas, entonces necesitaremos más o menos una semana para poder evacuar las otras páginas que están allí y que tenemos que hacerlas. Ahora, cuando yo entiendo que el comportamiento es aberrante y cómo se convierte en un altar que atrae demonios y que los posesiona en mi vida, los confieso, renuncio a ellos y no me aparto, ¿sabe qué pasa? El demonio hace así. Déjame quitarme, voy por mis 7 peores y heme aquí. Y el Señor me mostraba en estos días y me decía, ¿por qué ustedes creen que yo no los oigo? No voy a hablar por todos, voy a hablar por este grupo. Las oigo y les he dado todo lo que me han pedido. Ahora yo pregunto, ¿yo estoy viendo todo lo que el Señor, lo que le hemos pedido a Dios?
No, manifiesto no. ¿Por qué? Porque estas personas por las que estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo cosas que ellos no necesitan, cosas que no son necesarias, que lo importante es primero que ellos se arrepientan de verdad. Lo importante es que ellos en verdad confiesen sus pecados delante de Dios, para que cuando ese arrepentimiento genuino venga, ellos se puedan apartar y en verdad guarden y cuiden su liberación, guarden la libertad a la que Cristo los llamó, la que les dio en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Porque estamos viendo hombres, mujeres, personas a las que el Señor está liberando hoy. Pero el mismo día que usted está orando por liberación y que los ángeles traen su liberación y vienen para aprisionar a los demonios que estaban ejerciendo dominio sobre esta gente, ese mismo día esta gente está pecando. Ese mismo día esta gente está dando permisos legales otra vez a Satanás. Ese mismo día la hermana recibe dinero y no está diezmando. Ese mismo día usted está mintiendo. Ese mismo día usted está haciendo un montón de cosas y no viene a la cruz del Calvario. ¿Cuántos días el Señor me exhortó, me llamó la atención? ¿Cuántos días tenemos en intercesión que no hacemos Santa Cena? ¿Usted lo ha notado? ¿Cuántos días tenemos que no hacemos Santa Cena? ¿Como una semana? ¿Que no hacemos Santa Cena? No es posible. Como nosotros, hijas del Señor, la cosa más importante que ha pasado en este mundo, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, anunciado por siglos, desde el principio de la fundación del mundo, anunciado, celebrándolo en los cielos, diario, todo el tiempo lo están celebrando. Y nosotros tenemos tantas circunstancias que nos dejamos enredar por el enemigo y no venimos a 8 días, sí, y no venimos a la cruz, porque tenemos que venir a la cruz. Ahí está todo lo nuestro, ahí están nuestras victorias, ahí está nuestra libertad, ahí está la solución a todas estas situaciones. Pero entonces aquí vamos, pedimos a Dios por una cosa y entonces estamos pidiendo a Dios que trate con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nosotros mismos, pero apenas nos aprieta, ¡ay, Dios mío! Mira, no hay dinero, no hay comida, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, provéenos. Pero si la falta de provisión es la que está tratando contigo, con tu ego, con tu marido, con tus hijos, o va a tratar tus circunstancias, ¿por qué si ya pediste, no crees que el Señor te lo da y que todo lo que está viniendo como el proceso necesario para que veas manifiesta la liberación verdadera, esa que no hace que la gente retroceda? ¿A cuánta gente estamos pidiendo por unas cosas que no tienen sentido? Por un drogadicto, un alcohólico, una persona, di que Señor, una fundación, Señor, que para que no, libre, hazlo libre, que se encuentre contigo, que tenga hambre y sed de ti, que te vea, que te encuentre, que te conozca, Señor. Si te conoce, no peca, si te conoce, no hace maldad. Entonces, tenemos que ajustar todo esto. Ahora, no podemos negar que tenemos enemigos, como quiera los tenemos. ¿Qué enemigos tenemos? Tenemos enemigos. Y vamos a hablar hoy de los enemigos espirituales, pero también vamos a poner a los enemigos que son gente que conocemos, gente que amamos a veces, o gente que está cerca de nosotros y que están siendo utilizadas por estos demonios para ejecutar a aquellos que ellos no pueden directamente. Esta gente que está actuando con violencia y con odio contra nosotros, contra las bendiciones que Dios nos ha dado, pero no lo hacen por ellos mismos, lo hacen bajo influencias de demonios. Entonces vamos a presentarle a Dios todas estas cosas y una vez que presentemos estas cosas, vamos a presentar también a las personas que están siendo utilizadas, pidiéndole a Dios que Él trabaje con ellas para que ellas ya no sean un instrumento de Satanás. ¿Cuál es la única manera en la que una persona ya no es instrumento de Satanás? ¿Quién me dice? Cuando una persona le ha entregado su vida verdaderamente a Cristo, ya no puede ser un instrumento de Satanás, porque le pertenece al Señor. Y nadie puede tomar de Dios nada que Él no dé. Cristo lo dijo. Pilatos le dijo, ¿no, acaso no sabes que yo tengo potestad para...? Y él le dijo, no, Señor, usted sobre mí no tiene más potestad que la que le da mi Padre. Satanás lo sabe, tanto que para tocar a Job fue allá y pidió que se levantaran los sellos y las protecciones que se habían puesto sobre Job, las órdenes de restricción que se habían puesto sobre Job. Cuando usted y yo nos convertimos en verdaderamente hijos de Dios, cuando en verdad nos convertimos en servidores del Dios viviente, no le servimos al diablo. El Señor Jesucristo dijo, el que no es conmigo es contra mí.
El que no es conmigo es contra mí es. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando yo me dispongo a la obra de Dios y me aparto de las otras cosas, entonces yo vengo a ser ese instrumento de Dios y no de Satanás. Déjeme decirle que el impío es un instrumento de Satanás para afligir su vida. Déjeme decirle que el tibio es un arma punzante de Satanás para acabar con su vida y con usted. ¿Por qué? Porque ellos están y no están. Tienen un pie aquí y un pie allá. No le sirven ni a Dios, ni al diablo, ni a nadie. Y a veces solamente se sirven a ellos mismos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas y con nosotros mismos no llegar a ser ese tipo de personas. Aquí Jacqueline nos comparte la cita de Levítico 27-28 que dice que lo que se consagró a Dios no se puede vender ni rescatar, ya sea una persona, un animal o un campo. Eso significa que lo que se ha consagrado a Dios es prosperado, es propiedad inalienable de Dios. Amén. Cierto es. Entonces, es ahí a lo que tenemos que apuntar. Bien, terminada esta parte, que es la parte número 1, Jacqueline nos va a traer una palabra que es necesaria para alinear, para juntar los elementos que necesitamos. ¿Listo? Entonces vamos a darle, para que estos videos no nos queden tan largos, Intercesores 24 horas, les voy a dejar aquí mucha información en la cajita de descripción de esta parte del video, con todo lo que tiene que, con mucho de lo que tiene que ver con Purim, con la fiesta que se está celebrando. Les voy a dejar mucha información de lo que tiene que ver con Dalila, con Jezabel, con Talita. Pero ¿qué es lo que yo quiero que usted vea? Que no son espíritus, son personas que fueron influenciadas por un montón de espíritus y son esos espíritus los que tenemos que discernir para venir contra ellos, porque son los que van contra nosotras y contra nuestras casas y contra los propósitos que el Señor puso en nuestras vidas. Así que Dios le bendiga mucho. La información completa, incluso si el Señor en tu espíritu pone ayudar Intercesión 24 horas para el montón de proyectos que tenemos pendientes. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en el siguiente.